El Real Madrid ganó su partido en esta segunda jornada de la Liga, suma 6 puntos. El conjunto de Xabi Alonso, muy intervencionista en un conjunto que se impuso en su visita al Carlos Tartiere, que regresaba a la primera división frente al Real Oviedo con una figura indiscutible, la de Kylian Mbappé. Lo vamos a hablar todo con Richard Méndez, con José del Valle y con Marisa Lara. José, ¿qué te pareció este partido del Real Madrid, donde sufrió en la segunda parte, muy bien en la primera mitad, y donde al final la figura volvió a ser Kylian Mbappé? Ha marcado 12 de los últimos 14 goles que tiene el Madrid en la Liga. Impresionante. Sí, totalmente. A ver, hablemos sobre esos aspectos que usted acaba de mencionar, Ana. Primero, la figura del técnico. Xabi Alonso dejó bien claro que en este Real Madrid no hay intocables. Rodrigo recibió la oportunidad que venía pidiendo y la verdad que me gustó su actitud. Sin embargo, si quiere regresar a ser un jugador protagónico, si quiere volver a ser un jugador titular, tiene que marcar la diferencia. Me gustó cómo se asoció con Mbappé, cómo buscó siempre asociarse con carreras, pero cuando hablamos de Rodrigo uno espera mucho más. Me gustó que le dio la titularidad a Dani Carvajal. Trent, que fue uno de los fichajes del verano, no la va a tener sencilla. Cuando Carvajal esté en óptimas condiciones, que creo que ya recibió el alta médica, el alta física, futbolísticamente todavía no está en el nivel que generalmente exhibe el lateral español. Cuando esté bien, creo que en ese mano a mano, Carvajal es mucho más seguro en defensa y es no tan bueno atacando como Trent, pero es muy bueno atacando, sabe qué hacer con la pelota. Rudiger, que regresó a ser pareja con Hausen. Me encantó que le dio galones a Franco Mastantuono. Acaba de llegar, había que ver qué hacía el argentino y sigue mostrando personalidad. Pide la pelota, se muestra, pero creo que todavía no está para ser titular del Real Madrid. Por momentos hacía cosas innecesarias, como ese caño que tiró, donde la verdad fue un caño intrascendente, ni siquiera se pudo quedar con la pelota. Pero se atreve, dispara de media y larga distancia, tiene mucha personalidad y creo que el Madrid ha fichado a un muy buen futbolista, pero hay que llevarlo de a poco. Y esa llamada de atención sobre Vini Junior tuvo frutos positivos, ¿no? Porque el brasileño entró en la parte complementaria, entró enchufado. ¿Qué le exigíamos a Vini Junior? Que presione, que cuando el Real Madrid no tenga el balón, que se ponga el overall. Presionó, recuperó la pelota, asistió a Mbappé y ese fue el gol de la tranquilidad y después Vini Junior terminó marcando el gol lapidario. Y lo de Kylian Mbappé, Ana, ya no nos debería de sorprender. Este es el Real Madrid de Kylian Mbappé. Si la temporada pasada ya fue Pichichi de la Liga, si ya ganó el botín de oro en Europa, este año tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evolucionando, pero donde más tenemos que ver ese paso hacia adelante de Kylian Mbappé es que tiene que hacer a sus compañeros mejores, porque el año pasado el Madrid no ganó títulos, no fue por culpa de Kylian Mbappé, fue porque Vini Junior no tuvo un año tan bueno como lo venía teniendo, porque Rodrigo terminó relegado al banquillo, porque Bellingham ya no marcó tantos goles como solía hacer. Ese tiene que ser el próximo paso del Mbappé líder, hacer que sus compañeros se involucren más. Pero Ana, a mí me gusta mucho este Real Madrid porque le veo el sello del técnico. Los 60 minutos de esa presión tras pérdida, un equipo que asfixiaba al Oviedo, es que Courtois era un espectador más, producto de un equipo muy bien trabajado donde queda claro que el colectivo está por encima de las individualidades, no hay intocables y creo que esa es una muy buena noticia para este equipo. Un sello del técnico que recordemos que lleva nada, ¿no?, en el Real Madrid y que muchos consideran que estos partidos incluso casi que suena más a pretemporada, Richard, que a temporada pura y dura, porque no le ha dado al técnico mucho tiempo para ensayar a pesar de lo del Mundial de Clubes, aunque él no lo cuenta, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Cómo viste el Real Madrid? ¿Crees que se le puede sacar algún pero? Porque yo recuerdo que hubo un palo ahí del Real Oviedo que pudo haber cambiado la historia del partido, ¿no? Sí, el Real Madrid en el partido pasa de la posibilidad del 1-1, precisamente con aquel balón que estrellan en el palo y que Decisivo. salva al Real Madrid de un gol en contra, a encontrarse con el segundo gol de Kylian Mbappé. A ver, hay varias cosas. Las señales que manda Xabi Alonso y que ya la habíamos visto en el primer partido. Primero, que Trent Alexander-Arnold, todos lo sabíamos, no estamos descubriendo el agua tibia. Es un tipo de mucho desborde, de llegar de manera permanente, de tirar buenos centros, pero defensivamente no. Carvajal sí es muy bueno defensivamente, te puede proyectar y es alguien que además tiene un liderazgo que no lo tiene Trent Alexander-Arnold. Eso es uno de los puntos que se destacan del partido. Después, creo que Rodrigo, ver a Rodrigo hoy, al día después de ese partido, habiendo jugado como extremo por izquierda, que es la posición natural del brasileño, pero donde además
por primera vez en mucho tiempo veo yo a Rodrigo bajando, siendo solidario, tratando de presionar a recuperar la pelota con prontitud. Vi a Rodrigo recuperar más balones en el partido que juega este domingo que lo que había hecho toda la temporada pasada en cuanto a eso, la solidaridad defensiva. Del lado de Vinicius Junior la señal es clara, hay que ganarse la titularidad todos los días. No está hecho el equipo para ti de manera exclusiva. Kylian Mbappé incluso tuvo trabajo de solidaridad defensiva. Lo de Mastantuono me encantó porque al argentino no le pesó la camiseta del Real Madrid. Pero si hablamos de peros, Ana, yo quiero soltarla aquí, porque a mí me parece que hay una jugada con el 1-0 que el árbitro se la come y es el evidente penal para mí que hay de Denhausen empujando a Salomón Rondón. Para mí es un penalazo y no se señala. Y no digo que eso significaba gol para el Oviedo, porque el Oviedo y el propio Rondón había fallado un penal la jornada 1 contra el Villarreal. Lo tiró fatal, lo tiró fatal, por cierto, Salomón Rondón, Horrible lo tiró, pero ha podido presentarse la oportunidad del empate. Y creo que eso tiene que ser un llamado de atención para el Real Madrid, para el trabajo defensivo de Denhausen, porque empuja a Salomón Rondón porque llegaba tarde a adherirse a la espalda en el momento en que el jugador va a recibir de espaldas al arco. Entonces la única respuesta fue empujarlo antes de que recibiera la pelota. Es un llamado de atención y es una polémica que queda del partido. Perdón, Ana. Yo sé que muchos compañeros se ponen la camiseta, pero Richard Méndez se envuelve en la bandera de Venezuela pidiendo un penal para Salomón Rondón. Richard, querido, a ver, seamos muy claros. El árbitro fue consistente con la manera con la cual venía arbitrando el partido, porque si usted pide ese penal, el Madrid le puede decir, y el penal sobre Franco Mastantuono, y el penal sobre Rüdiger. Yo lo que aprecio del árbitro que fue consistente ante los contactos en el área, dejó correr. José, si usted empuja a alguien en el área es penal. Eso no es ser consistente, eso es penal. La de Mastantuono ha debido ser penal, porque la de Mastantuono, si la hace en la mitad de la cancha, Richard, claro, pero estoy hablando de una jugada. Claro, dice que sí es penal, pero Richard nada más habló del de Salomón Rondón. Claro, pero estoy hablando de las cosas que no me gustaron del Madrid. Yo no estoy haciendo los highlights del partido. Te estoy diciendo una jugada puntual. La de Mastantuono, la ves en la mitad de la cancha y el árbitro la pita. En el área tenía que pitarse igual. Para mí era penal. Pero eso no significa que la de Rondón no haya sido penal. Es un penalazo. Si usted le empuja al rival en el área, aunque el rival no se caiga, aunque el rival no tenga la pelota, es penal porque la pelota está en juego, porque lo estás empujando, está cometiendo una infracción dentro del área. Eso es todo. Ahora, si te voy a hacer referencia a una jugada, no te toca hacer referencia a todo el partido. Oye, Marisa, me parece que te va a tocar a ti un poco inclinar la balanza. ¿Te pareció penalti sobre Salomón Rondón o no? Que, por cierto, con los grandes partidos que estaba haciendo Hausen, ahí se equivoca bastante. O sea, eso es un error impropio, ¿no?, de un futbolista como él. Aunque le vimos algunos detalles así en el Mundial de Clubes, pero la verdad que ayer se equivocó. Anda, declina un poquito la balanza. Sí, con estas discusiones con José, siempre con Richard, hay que hacerlo. A mí me parecía que sí, de acuerdo con Richard, si hay un empujón dentro del área es penal, no hay más, eso dice el reglamento, aunque esto al final no sé si termina equilibrando o no la balanza. Me refiero a que un Real Madrid estuvo bastante atinado, sí, algunos errores, como ya lo mencionaban, de Hausen, pero sí me parece que el Real Madrid está mostrando una cara totalmente diferente de lo que vimos la temporada pasada. Más que importante también lo que ha dicho Xabi Alonso, que no se compromete absolutamente con ningún jugador, aunque creo que le da un respaldo enorme a Mastantuono, que lo tiene ahora como titular. No esperábamos que saliera de inmediato como titular en la segunda jornada. Lo hace Mastantuono y lo hace además bien en un rendimiento general, donde se habla de que ha conectado ya con el grupo rápidamente el argentino, que ha tenido en este tiempo ya la oportunidad de mostrarse. Además ha creado una química con el público que es de no creerse. Xabi Alonso lo que ve en él es un jugador a corto, mediano y largo plazo por la juventud que tiene, y de verdad es impresionante el respaldo que siento que le está dando. El caso de Rodrigo, el meterlo a jugar después de todo lo que se había dicho de que si era desvalorado, de que si no era considerado dentro de, sale a dar un partidazo Rodrigo por izquierda, conectando justo con Álvaro Carreras, conectando con Mbappé, teniendo estando muy muy enchufado después de que no había recibido la oportunidad,
y demostrando que está listo también para entrar. Lo de Vini Junior también, hay que decirlo, hacía 4 años que no salía en la banca, me parece que fue en la segunda etapa de Ancelotti, había sido después de eso considerado titular indiscutible. Ahora el dejarlo en la banca creo que quiere generar una competencia interna muy, muy importante Xabi Alonso con los jugadores. Y además después de que entra Vini, que lo hace bien, influye en los 2 goles, entrando de la banca o entrando de inicio, es un jugador que crea un desequilibrio, pero Rodrigo también ha dicho que quiere esa volante por izquierda, la quiere él también. Entonces creo que está generando una competencia interesante por ese sector, donde hay jugadores que también mostraron un extraordinario nivel, como lo dicen Kylian Mbappé, salga como salga, sale a dar la cara. Y además un Kylian Mbappé que estuvo cerrando líneas, que estuvo teniendo la labor de sacrificio, que es algo que pues, a lo mejor no tenía tanto, pero que en los equipos de Xabi Alonso sabemos que le gusta tener las líneas cerquitas y que todos participen. Al final lo que quiere es una competencia interna y no darle esa seguridad de titularidad a jugadores, porque me imagino que caerán en una especie de conformidad y eso no le conviene tanto al sistema de Xabi Alonso, que más allá de todo creo que está haciendo un experimento bastante interesante y la jugada le está saliendo en este segundo partido también. Me gusta porque, a diferencia de Ancelotti, que es el técnico más laureado de la historia del Real Madrid, todo se ha dicho, Xabi Alonso es intervencionista, Xabi Alonso mueve fichas, Xabi Alonso busca soluciones en el banquillo. En fin, creo que él está tratando de instaurar su idea y lo está consiguiendo, pero también hay hombres que se han convertido en fundamentales y no me quiero dejar fuera de este análisis a un futbolista como Arda Güler, al que le está dando como el timonel, ¿no? La vara de mando de este Real Madrid, y también quiero apuntar el nombre de Tchouaméni, que creo que va a ser muy importante para medir o calibrar la temperatura de este Real Madrid, ¿no, José? Sí, Tchouaméni ya nos mostró en el Mundial de Clubes que cuando se mete entre los centrales, Xabi Alonso puede soltar a los 2 carrileros y puede replicar lo que hacía en el Bayer Leverkusen, ¿no? 3 centrales y 2 carrileros, pero Tchouaméni más que todo está jugando como volante de contención y lo está haciendo muy bien, es un equipo muy sólido. Hace un ratito yo destacaba la recuperación tras pérdida, cómo el Madrid asfixia, cómo siempre están bien posicionados, cómo siempre terminan ganando esa segunda pelota, y en gran parte eso se debe al buen trabajo que está haciendo el mediocampista francés. Tiene que ser consistente, tiene que seguir repitiendo este tipo de actuaciones y consolidarse en esa zona de la cancha que es tan importante para cualquier entrenador, porque se habló, Ana, en esta pretemporada que Xabi Alonso quería un jugador de las características de Xhaka. Xhaka fue muy importante para él en el Bayer Leverkusen. Tchouaméni tiene un corte más defensivo, no es tan bueno con la pelota en los pies, pero al lado le puso Arda Güler y creo que por ahí terminó solucionando ese problema. El turco me parece que también está aprovechando sus oportunidades. Qué buena lectura que tuvo Xabi Alonso, porque Arda Güler en su posición natural, jugando como extremo, la competencia ahí es muy férrea. Y Arda Güler en esa posición nunca marcó la diferencia. Retrasado, dándole salida al equipo, siendo el hombre que propone esa salida pulcra desde atrás, es el hombre que arranca la generación de fútbol, es el hombre que se asocia muy bien con los mediocampistas y también le da una mano a los delanteros. Creo que Xabi Alonso ha acertado poniendo al turco en ese lugar de la cancha, pero creo que todavía puede dar más, Ana. Me parece que por momentos tiene que pesar más en ese último pase, dejar a sus compañeros de cara al gol, animarse más con el disparo de media y larga distancia, porque el turco tiene una muy buena zurda, muchas veces termina abusando de ese pase de seguridad, de ese pase lateral. Yo lo que le exigiría a Arda Güler es que ya cumplió con la primera faceta, que es estar bien posicionado, darle una salida limpia al equipo. Ahora se tiene que animar más en ese último tercio, dar ese pase que deje al compañero de cara al gol, animarse en la generación de fútbol que termine en posibilidades manifiestas de gol. Ese tiene que ser el próximo paso que debe dar Arda Güler. Y nada más, José. Pues veremos si lo da. Perdón, nada más para complementar lo que decía José, también Arda Güler, que es la joya canterana del equipo, que la temporada pasada tuvo altibajos, como el mismo equipo de Real Madrid, pero que tuvo estos altibajos y que esta temporada parece decir, quiero el puesto de titular, esta joya canterana que dice, aquí estoy, quiero hacerlo, aunque con la llegada de Mastantuono se puede generar una competencia bastante interesante, férrea por ese sector, y habría que ver cómo terminan de acomodar las piezas, pero sí no quería dejar de señalar que con la llegada de Mastantuono se complica todavía un poco más la labor quizás del puesto titular de Arda Güler.
Y bueno, también hay que esperar luego también que llegue Bellingham. En fin, es que hay muchos jugadores en esa zona del campo, ¿eh? Nadie se quiere ir del Real Madrid y ahí hay acumulación en ciertas partes del campo. Veremos cómo resuelve Xabi Alonso y el Real Madrid el próximo partido de Liga en esta jornada 3, donde se van a medir al Mallorca. Y por supuesto, lo vamos a vivir aquí, la Liga en exclusiva en ESPN Deportes, y estaremos en las plataformas digitales para contarles todo lo que ocurra en ese partido del Real Madrid frente al Mallorca.